un clavado a la ciencia. Sumérgete en el trabajo que realizan los investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit y conoce temas diversos como patentes, investigación agropecuaria, equidad de género, investigación social y mucho más. Bienvenido a un clavado a la ciencia. Radio One con esta dato o con esta pregunta. ¿Sabía usted que se estima que cerca del 80% de la población que vivía en México antes de la llegada de los españoles falleció debido a complicaciones causadas por un diminuto organismo, pasando de los 25 millones de personas que pudo haber habido en México a 1.6 millones para el año 1620? Les doy la bienvenida a Un Clavado a la Ciencia, a este programa donde nos sorprendemos con las implicaciones de la ciencia en la vida cotidiana. Hoy me acompaña en controles y en redes sociales Miguel Gutiérrez, Saúl Ramírez y el buen Juan Antonio Zamorano, que por ahí les está ayudando a acomodarse totalmente dentro de la cabina. Ellos nos permiten conectarnos con ustedes a través de la frecuencia 101.1, así como a través de las redes sociales de Radio One, de Un Clavado a la Ciencia, y les invitamos a que nos vean a través de la transmisión para que nos hagan sus comentarios, preguntas para nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Ya les comentaba sobre este dato que tenemos de la conquista, que mucho se dice que los ganadores de la conquista no fueron los españoles, sino fue un virus que anduvo por ahí mermando a la población. Y es por eso que el día de hoy invitamos a alguien que le sabe muy bien a este tema. Él es el doctor Juan Manuel Agraz Cibrián, quien es especialista en inmunología, ¿correcto? Así es. Muchas gracias por estar por acá. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Primero, estamos muy bien y pues esperamos por aquí compartir con ustedes un poco de información acerca de este virus que nos está ya ahorita un poquito descontrolados a raíz de la noticia que emite la OMS el 14 de agosto de que tenemos que cuidarnos de este virus. Entonces por aquí vamos a estar platicando al respecto. Prendió de nuevo las alarmas a nivel mundial, ¿no? Así es. Para los que se van conectando, la inmunología o los inmunólogos son los que se encargan de estudiar o analizar esos escudos que tenemos para protegernos de enfermedades, de infecciones y otros agentes patógenos, ¿no? Entre otras cosas más. Claro, sí, o sea, básicamente nos encargamos de estudiar todos los agentes infecciosos y no infecciosos que activan al sistema inmunológico para protegernos y evitar o controlar las enfermedades a las que estamos expuestos. Y sobre esto va el tema de hoy, un virus que vuelve a generar encabezados en los medios de comunicación. Estamos hablando de la viruela, pero no cualquier tipo de viruela, la viruela del mono. Y para ir profundizando un poco en la trama, tenemos por ahí una cápsula que van a cargar en este momento para poder escucharla. ¿Me acompaña, doctor Juan Manuel? Claro que sí, escuchémosla. La viruela ha quedado erradicada de la humanidad. Esto fue el encabezado de varios medios de comunicación aquel 22 de mayo de 1980, cuando la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud daba por terminada esa terrible enfermedad. De acuerdo con un artículo de Miguel Ángel Ceballos publicado en la revista Cómo Ves de la UNAM, el mal conocido como viruela fue durante siglos la enfermedad que más vidas cobró en el planeta, por lo que ese día de mayo fue uno de los más felices para la humanidad. Tras declarar al mundo libre de viruela, la OMS estableció que el 31 de diciembre de 1993 se debía destruir todos los reservorios del virus en cualquier laboratorio, aunque esa fecha se pospuso varias veces debido a desacuerdos entre los miembros de la OMS. En enero del 99 se decidió unánimemente que los dos últimos reservorios del virus, ubicados en Atlanta, Estados Unidos, y en Moscú, Rusia, fueran destruidos el 30 de junio de ese mismo año. Sin embargo, el 22 de abril del 99, el presidente Clinton retrasó nuevamente la destrucción de los reservorios.
Y la OMS autorizó que se conservaran hasta una fecha no posterior al 2002. Sin embargo, el presidente Bush, influenciado por los eventos terroristas del 11 de septiembre del 2001, decidió posponer indefinidamente la destrucción de los reservorios, dejando el destino de la humanidad en un delicado equilibrio. Se dice que la viruela llegó a México no a través de Cortés, sino un esclavo llamado Francisco Eguía, quien acompañaba la expedición encabezada por Pánfilo Narváez, organizada para interceptar a Cortés. El primer asentamiento indígena en sufrir los estragos de la viruela en el continente americano fue Zempoala, en el actual estado de Veracruz, entre abril y mayo de 1520. La enfermedad se extendió luego a Tlaxcala y finalmente Tenochtitlan en septiembre y octubre de ese mismo año. En Tenochtitlan, una de las ciudades más densamente pobladas de la época, la viruela se propagó con tal fuerza que en pocas semanas no había guerreros sanos para enfrentar a los españoles. Es posible que la verdadera fuerza de los conquistadores no radicara en sus armas, sino en las enfermedades que trajeron, como la viruela, el sarampión y la poliomielitis. Pero a más de 40 años de aquel mensaje de la OMS sobre la erradicación de la viruela, hoy nos encontramos ante un nuevo reto que enciende las alarmas a nivel mundial y que ya ha registrado sus primeras víctimas en algunos países de África. Hoy hablaremos sobre la viruela del mono, Mpox en 2024. Comenzamos. Y regresamos. Muchas gracias, Saúl, por esta cápsula que nos ayudaste a colocar dentro de la introducción. Les recuerdo que estamos con el doctor Juan Agraz hablando sobre la viruela del mono, la Mpox. Si bien ya hablaba la cápsula que a partir de la década de los 80s se vuelve a decir que ya no existe este virus como tal dentro de la humanidad, y a mí ya no me tocó del todo vivirlo, pero sí me tocó escucharlo, sobre todo cuando estaba la varicela, ¿no? Claro. Y la varicela creo que nos toca mucho más a toda esta generación, ¿no? ¿Cuál sería la principal diferencia entre la varicela y la viruela? Porque tienen ciertas características que pueden ser comunes. Claro que sí, René, pues sí, no nos tocó del nada ver la viruela. Nos tocó escuchar algunas cosas sobre ella seguramente, y más esa confusión de que veíamos a alguien con varicela y decíamos tiene viruela. No, es muy común, era muy común escuchar por aquellos años, o entre nosotros mismos comentar que en lugar de decir que tenía varicela, que tenía viruela. Entonces por ahí fue como que tuvimos el conocimiento ya de la viruela, seguramente en la historia, porque es algo que está muy marcado en la historia de la humanidad, esta pandemia, esta epidemia por viruela. Empezamos a conocer un poquito más al respecto. Diferencias o similitudes entre estas dos enfermedades. Bueno, la principal diferencia es que están ocasionadas por virus distintos. Okay. ¿Sí? Entonces tenemos en el mundo un sinfín de virus, muchísimos virus que pueden ocasionar sintomatologías parecidas, pero que son virus distintos. En este caso, el virus de la varicela está ocasionado por un herpes virus, es decir, virus que generan lesiones tipo herpes, como los herpes, el fuego que nos sale o que sale a las personas en los labios, es ocasionado también por un herpes virus. Si te ha tocado ver, o porque es muy común, el 80% de la población padece de algún tipo de herpes virus. Estos herpes virus ocasionan lesiones con ampollas, con agua, ¿no? Y que arde mucho y que se siente como fuego, por eso es que comúnmente se le conoce como fuego en el labio. Entonces, la varicela es ocasionada por un herpes virus, y es por eso que principalmente a los niños, cuando se contagian de varicela, presentan estas erupciones o estas lesiones también con una ampollita característica que no es muy prominente,
frecuente, pero que también aparece principalmente en el tronco o en la base del cuerpo, en la cara, en la espalda y en el pecho. Son las principales características de la varicela. A diferencia de la viruela está ocasionada por un pox virus, de ahí lo de mpox o mpox. Del monkey. Del monkey, exactamente, pero es porque este virus se conoce como pox, ¿no? Entonces pox virus es el que ocasiona la viruela. Y en cuanto a diferencias, pues ya mencionábamos unas características que son las lesiones. A diferencia de la varicela, la viruela aparece en las palmas de las manos, en los brazos, en las palmas en las plantas de los pies y en los pies, y en algunas otras zonas más diseminadas, no localizadas o centrales, como lo es la varicela. Similitudes, pues las características clínicas. Ambas presentan fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor corporal y un tipo al inicio como de gripe, ¿no? Un malestar general tipo gripal, que es lo que posteriormente va a desencadenar otro tipo de síntomas más severos. Otra característica o diferencia muy marcada es la letalidad. Mientras la varicela es básicamente no letal, alrededor de 2 o 3 casos por cada 100,000 enfermos, la varicela puede llegar hasta en un 30% a ser letal, dependiendo del tipo de virus que estemos hablando, porque al ser un poxvirus, esa es la familia y hay otros tipos de virus dentro de esta familia, que es donde se encasilla el monkey virus y el cow virus, que es el de las vacas. Es decir, no solamente hay una viruela que fue la de los 80, sino que hay una diversidad de virus que van relacionados con esto. Así es. Entonces, en este sentido, sí, la viruela negra o la viruela clásica, que es la que fue antes de los 80, la que ocasionó tantas muertes a nivel mundial, es ocasionada por el smallpox. Sí, el smallpox, que es conocido así, ese es un nombre conocido como la viruela común. Causó la pandemia antes de este año, ocasiona una dermatosis o unas lesiones virales aterradoras, o sea, era algo impresionante, ver las fotografías sigue siendo impresionante, sí. Los reportes de los casos que hubo, era muy aterrador padecer la enfermedad, los síntomas eran característicos y fuertes y además era muy letal, ¿no? Entonces por eso es que casi arrasa con la humanidad en aquel momento. Entonces ese es el smallpox, como se le conoce en inglés. Otro de los virus que entran aquí es el monkeypox, sí, como se le conoció inicialmente, monkeypox. Después viene el cambio de nombre a mpox, y esto es un cambio que se da a partir del 2022, porque al llamar la viruela del mono se empieza a estigmatizar. Como pasó con los murciélagos en su momento con el COVID, ¿no? Exactamente. Entonces la estigmatización de los monos empieza a generar problemas entre esta especie. Entonces se decide a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, cambiarle el nombre a mpox, acortarlo, solamente dejar la inicial y llamarlo así, y poco a poco se ha intentado disolver este nombre de monkeypox o de viruela del mono, aunque no se ha logrado del todo. Todavía existe ese nombre sonando muy fuerte alrededor del mundo. Entonces este es el segundo virus que causa también una viruela conocida como mpox. Y el tercer virus, que es uno menos, de hecho no es letal, es muy raro que se contagie en humanos, es el cowpox, que es la viruela de las vacas. Okay. La viruela de las vacas es la que sirvió para generar la primera vacuna contra la viruela negra. En su momento se tomó este virus, que era un virus que no generaba una enfermedad fuerte o letal en los humanos, se atenuaron estos virus y se utilizaron para generar estas vacunas que actualmente todavía funcionan contra los diferentes tipos de pox virus. ¿Cómo es que, por ejemplo, estos virus que son de los animales como tal, es que hacen esta transición o este brinco a los humanos? Sé que hay algo llamado zoonosis, ¿no? Pero ¿de qué va esto? Sí, pues el mecanismo de zoonosis es el nombre técnico, realmente zoo como los zoológicos, sí, es la misma palabra, ZOO, que es lo que nos permite vincularnos con los animales, ¿sí? Entonces la zoonosis es la interacción o en este caso el paso de algunos microorganismos patógenos o no patógenos entre diferentes especies, en este caso entre animales y seres humanos. Entonces la zoonosis, así como lo vimos con coronavirus, que el murciélago fue uno de las especies que transmitía el coronavirus, en este caso los monos son algunos que transmiten, pero no solo los monos, o sea, ahí fue donde se identificó inicialmente. Ahora se sabe que algunos roedores, muchos roedores, portan el virus y se está intentando establecer esta relación de manera científica, o sea, generar datos para poder vincular y saber realmente cuál es el transmisor que lleva más
o que acarrea más este virus y que puede estar más en contacto, porque pues los monos pues no los tenemos en casa, bueno, aquí no, no sé, seguramente en África algunos sí, por algunos videos que hemos visto, pero los roedores es muy común tenerlos o que se tengan en casa. Entonces, al parecer, la transmisión, esa zoonosis se está dando entre especies, ¿no? Entre especies y debido a roedores a humanos, que es más cercano ese contacto que se tiene. Y además los roedores es mucho más fácil que viajen entre países, escondidas, ¿no? Exactamente. Entonces ese es otro de los problemas que puede haber con la zoonosis. Si bien ya pasaron muchos años desde la llegada de los españoles con estos virus que azotaron a toda la población de las Américas, ahora en 2024, ¿qué es lo que nos hace resistentes a las diferentes variantes de la viruela? Y también me gustaría que me dijera ¿cómo es que hoy, 22 de agosto de 2024, está México? ¿Estamos blindados ante esto? ¿Hay una especie de vacuna que nos pueda hacer más resistentes? ¿De qué va ello? Bueno, ¿qué nos hace resistentes? Solamente dos cosas. Uno, la vacuna, es decir, si te vacunaron, sí, y Diosito, ¿no? La vacuna, si es que fuiste o no, tú ya no, yo tampoco, seguramente, los de la cabina creo que tampoco. Están jóvenes. Entonces no, porque la vacunación a nivel, en México, culminó entre 1974 y 1976, hasta ahí terminaron de vacunar, y a nivel mundial, 1979. Entonces, a nivel mundial, los que fueron vacunados o que nacieron en 1979, todavía quizás alcanzaron la vacuna. Posterior a eso, ya no están protegidos. ¿Cuál es la segunda cosa que nos puede proteger? Enfermarnos y no morir. Porque la infección natural con el virus nos genera inmunidad, ¿no? Entonces, pero pues tampoco creo que sea el caso en estos momentos. En México hay algunos miles de casos a raíz del Mpox, pero pues en general todos estamos expuestos a contagiarnos por el Mpox, sin duda. Sí, tal cual. Así y ahorita en México, ¿cómo estamos en esa situación? Porque de pronto los medios de comunicación en general sacan información y generan más alarma, y a veces pareciera ser que no va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en este 22 de agosto? Claro, es importante aquí recalcar lo que mencionaba al inicio de las cepas virales de Mpox, porque ahorita lo que nos tiene aquí es el Mpox, ¿sí? Entonces, es esta cepa viral del Mpox que, insisto, su lugar, digamos, natal, donde vive, es África, África Central y África Occidental. Entonces, con las condiciones propias que tiene el lugar, condiciones, ¿no? así, las selvas lluviosas, y los reservorios, que en este caso el mono y algunos roedores. Entonces, de estos dos lugares hay dos cepas, de manera general. Una cepa que es más virulenta, que se encuentra en África Central, y una cepa menos virulenta, que se encuentra en África Occidental. Llamámosle cepa 1 y cepa 2. La cepa 2 es la menos virulenta. Esa cepa es la que nos causó el problema en el 2022. Sí, en el 2022 la OMS declaró una emergencia en salud pública internacional. Y se calmó. Entonces, ¿por qué se calmó? Pues realmente no. La vacuna no, porque ese es el problema que tenemos arrastrando, que se dejó de vacunar, y por eso es que el virus está resurgiendo. Y más fuerte, imagino, y más ¿no? fuerte, exacto. Las únicas medidas de contención que se están teniendo es lo que hizo actualmente, ahora el 14 de agosto la OMS, que es intentar cerrar fronteras de los lugares en donde se empiezan a detectar los casos. Entonces, ahora el 14 de agosto se declara la OMS cerrar fronteras en África Occidental y Central para evitar que los casos salgan de ahí. Esa es la única medida de contención que tenemos actualmente. La vacuna no se aplica de manera convencional, o sea, no es como que se está disponible en algunos lugares, no en todos, porque no se produce como otras de las vacunas que están en la cartilla, por ejemplo, en México no se encuentra. ¿Debería estar? Ahorita se debería estar planteando la posibilidad de meterle en el esquema por el problema que está resurgiendo. De hecho, es una de las estrategias que se están planteando a nivel internacional. Entonces, ese fue el problema, ¿no? En el 2022 no se le prestó tanta atención porque decían, es la cepa 2 que no es tan virulenta y no es tan letal. Entonces, pues, ahí vemos, se va a controlar. Y sí, ocurrió. Se controló, mas no se erradicó, porque a partir de 2022 a la fecha, hay un montón de casos alrededor de todo el mundo. México no es la excepción. Entonces, ahora que empezó o se declaró la OMS esta emergencia, pues salen los datos, ¿no? Datos que han estado ahí siempre. El gobierno de México
a través del Departamento de Salud, siempre ha estado monitoreando y ha estado declarando los casos nuevos desde el 2022 a la fecha. Eso no es secreto, eso no tiene... se fue, aquí estaba, claro, pero no salía en los medios. Exactamente, tenemos para México hasta el 2022 alrededor de 2037 contagios del 2022 a la fecha. 2037 contagios. Todos los estados de la República Mexicana presentan al menos un caso reportado y confirmado. Entonces lo tenemos por todos lados, o lo tuvimos, a lo mejor ya pasó. Son casos aislados, son casos de personas que o viajaron a África o viajaron a Estados Unidos, porque después de África, Estados Unidos y el Reino Unido son los países con mayor número de contagio a nivel mundial, y entonces son casos detectados de personas que fueron y importaron el virus al país. Estamos hablando de que estas personas tenían o tuvieron lo que fue un tipo de cepa particular, que fue la del 2022. Sí, la del 2022, así es. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo se transmite? La transmisión. Ya supimos cómo se transmite por medio de zoonosis entre especies, ¿no? Pero en humanos, si está haciendo un foco de infección, ¿cómo es que se transmite? Claro, en el caso de que se presente una persona con la enfermedad, aquí en México, digamos, la forma de contagio va a ser a través del flush, las gotitas de saliva, a estar muy cerca, pero realmente es un contacto estrecho. Si no es, el mecanismo de transmisión no es tan fácil como el coronavirus, que si estabas en una habitación de este tipo, en un 4x4, y había una persona con coronavirus, era casi seguro que ibas a salir con coronavirus de ahí. En este caso no, porque no se propaga tan fácilmente. Ocupar más cercanía. Hay que estar más cerca, debe haber realmente una cantidad, porque en saliva no es tanta la cantidad de virus que se expulsan, pero sí hay algunos, entonces sí es uno de los mecanismos de transmisión. El otro mecanismo es el contacto con utensilios de uso común. Por ejemplo, vivir en la casa con esa persona que está contagiada, y las cosas que se estén tocando, como les digo, que en las palmas de las manos es donde están las lesiones, entonces es muy común que se estén agarrando las cosas de la misma persona, la ropa o las prendas de cama del paciente también pueden transmitir eso. Y con este Mpox, de manera particular, esta cepa más virulenta que está actualmente confinada en África Central, transmisión sexual. Hay una alta incidencia de transmisión por vía sexual, por relaciones sexuales. Por el tema de los fluidos que están en medio, ¿no? Exactamente. Los fluidos y las heridas, como tal. Así es, las heridas expuestas de las personas que padecen la enfermedad. Es decir, con unos buenos besucones también puede pasar algo. Sí, por supuesto, mucho puede pasar, claro que sí. Por esa parte de la cercanía. Sí, entonces si van a África, hay que evitar cositas de ese tipo. O incluso sabemos que, por ejemplo, está la situación aquí más presente, también tener ese tipo de cuidados, ¿no? Sí. Pero sobre todo exigir también la vacuna. ¿O esta vacuna no aplicaría para este nueva cepa? Sí, claro que sí. La vacuna que está aprobada, la Jenny, se llama Jenny. Esta es la vacuna que se ha aplicado desde el inicio, que se aplicó incluso, obviamente con nuevos estudios, ya actualizada. Y esta vacuna funciona perfectamente, cruza la respuesta inmunológica perfectamente bien, con todos los tipos de virus Pox. Así es. Entonces exigirla es complicado, por las cuestiones de dinero, por las cuestiones políticas, pero yo considero que con esta emergencia que estamos teniendo, y sobre todo con las mutaciones que genera el virus y las cepas más virulentas que surgen día a día, pues no está mal retomar este caso, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad tan letal. O sea, una ruta que tendríamos que tomar y que tendría que impulsarse también para que se modifique la política pública en cuanto a este tipo de temática. No hay tratamiento para la viruela, entonces el único mecanismo de prevención es la vacunación. Ok, perfecto. Pues aquí está la información sobre el Mpox. Ya nos advirtió, nos corrigió que lo correcto es decir Mpox para quitar este estigma sobre los monos. Así tal, es. ¿no? Muchísimas gracias, doctor Juan Agraz, por acompañarnos a este clavado a la ciencia. Le recordamos a todos los radioescuchas, quienes se unen a través de la transmisión en vivo por redes sociales, que también pueden escucharnos en Spotify. Una vez terminado el programa, se carga para que ustedes puedan sintonizar y escuchar los temas que se debaten aquí en un clavado a la ciencia. Les recordamos que estamos en vivo todos los jueves a las 10 de la mañana por la 101.1 en FM. De mi parte fue todo, y sigan en sintonía con Radio One. Hasta la próxima.